Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando del zoroastrismo. En cuanto a los querubín, antecesores inmediatos de nuestros querubines, eran la forma plural de la palabra querub. En ariobabilónico, querubu. Es un término empleado para designar no en modo alguno ángeles o tenientes de ángeles, puesto que por lo visto son de mayor categoría, sino los vigorosos cuadrúpedos, con cabeza humana, con mucha frecuencia e incluso alas, que los persas solían poner a modo de vigilantes o guardianes en las puertas de templos y palacios. Los serafines, por su parte, salieron de la palabra serafín, plural de saraf, palabra que designaba ciertas serpientes que, según se aseguraba, tenía un veneno sumamente ardiente, pues saraf, el verbo, significaba quemar. Estas serpientes, angelizadas, nada tenían tampoco que ver con los ángeles, y menos en el sentido que hoy se da a esta palabra. No nos podemos imaginar a ningún miembro de las actuales sociedades protectoras de animales, así sea el número uno de los que practican el respeto a todo ser viviente, acercándose a una serpiente de cascabel, y menos a una pitón de 15 metros, para decirle todo enternecido: «Ángel mío». En lo que a Belcebú afecta, este Barbián no era otra cosa, con todo su rabo, sus magníficos cuernos, incluso su tenedor infernal, que el Baal-zebub, el señor de las moscas de los egronitas, es decir, un dios filisteo, pero no en modo alguno un diablo, a lo que llegó después, por obra de las fantasías distintas a las que como dios le habían imaginado. Satán, por su parte, apareció por primera vez en los textos bíblicos en el conocido episodio perfectamente legendario de Balaán, con el papel de simple delegado de Yahvé, que por orden de éste se manifestaba al profeta como Satán, es decir, como impedimento, como obstáculo en su camino. Obstáculo que el profeta no ve y sí tan solo suburra. Luego, tampoco era un diablo. Hizo falta que de nuevo cayese sobre él la fantasía de otro creador de cuentos religiosos para que se operase la metamorfosis. En todo caso, la angeología propiamente dicha, con sus capitanes y toda su jerarquía, no aparece en el judaísmo sino tras el destierro. Ahora bien, luego de imaginaros y admitidos de acuerdo con los buenos espíritus del mazdeísmo, fueron destinados, una vez bien organizados y ya en plena actividad, a estar en contacto permanente con la potencia divina, de la que idea perfectamente antropocéntrica eran y por lo visto siguen siendo los fieles servidores. Como contrapartida, los espíritus malos o diablos lo son del demonio, Satanás o Lucifer, este llegado a su vez a jefe de demonios de simple astro de la mañana, y de Istar, antigua y gran divinidad de Asia Menor y prototipo de Afrodite. Por cierto, que no todos en Judea admitieron la novedad. Así pues, los medios, saduceos, partidarios y conservadores de la pura tradición israelita, al ver lo que traían los que regresaban de Babilonia, llegaron ellos hasta negar la existencia de los ángeles. No obstante, lo cual, y gracias, como decimos, a su función perfectamente lógica, puesto que lógico parecía que los grandes del cielo tuviesen servidores y mandatarios sobre las tierras, la amable fantasía heredada del mazdeísmo prevaleció, pasando íntegra más tarde al cristianismo. En lo que al judaísmo afecta, el angelismo siguió triunfante, como vemos en la Agada y en el Talmud, donde los ángeles son designados con su antiguo nombre de Malak, es decir, delegados. También con el de Elohim, o superiores, los de arriba, término que los oponía a los Takitjim, es decir, los de abajo u ocupantes de las regiones inferiores, a saber, los inferí, los infiernos. Oposición siempre idéntica a la ya mencionada relativa a la supuesta existente entre los buenos y los malos espíritus del zoroastrismo. Y así, lo mismo que en este, pronto hubo también entre los seguidores de Yahvé y a su servicio toda una jerarquía de buenos y de malos espíritus. A su servicio los buenos, claro está, para perjudicarle apartando de su camino a los hombres, los malos o demonios. En Judea, para acercarse lo más posible a Babilonia, la influencia de los grandes estados sobre los pequeños siempre ha sido extraordinaria.
No hay más que ver lo que hoy son para nosotros, por ejemplo, los Estados Unidos, los que inician todas las guerras, de donde todo lo que llega es aceptado con entusiasmo, desde palabras que están infestadas en nuestro idioma hasta esos negros y esas negras que sin voz, hermosura ni gracia y solo porque berrean en inglés y se retuercen en el neoyorquino gustan tanto. Decía que en Judea, por hacer como en Babilonia, pronto hubo también, en lo que ahora nos ocupa, entre los seguidores de Yahvé y a su servicio, toda una jerarquía de buenos espíritus. Para perjudicarle, como Harimán o Ormuz. Otra de malos, naturalmente, aparecieron entre aquellos los grandes ángeles, encargados exactamente como los Amesaspentas zoroastrianos, de misiones particulares a causa de estar investidos para que pudiesen cumplirlas a satisfacción, de poderes particulares también. Con todo ello, el progreso de la angeología judía, una vez nacido, no cesó. Así, unos 300 años antes del libro de Daniel, Zacarías estableció ya una clasificación entre las diversas variedades de ángeles. Avanzando más, ¿por qué no? Puesto que nadie se lo impedía. Daniel distinguió a varios espíritus archisuperiores, señalándolos con nombres particulares con objeto de que fuesen mejor conocidos. Así aparecieron, por ejemplo, los arcángeles Miguel y Gabriel, con personalidad perfectamente definida y que tan importantes misiones estarían encargados de realizar posteriormente, a lo largo no sólo de la leyenda teológica cristiana, sino mahometana, puesto que gracias a las conversaciones de Gabriel con Mahoma tenemos hoy el Corán. Pero volvamos a la fuente de estas cosas tan importantes, los Amesaspentas zoroastrianos. Los Amesaspentas, palabra que significan inmortales benéficos, eran 7. Los siguientes: Ahura Mazda, Ormuz; Ba'u Manag, el buen espíritu; Asa Baísta, la justicia perfecta; Kasatra, Bailla, el buen reino; Spentarmenti, la piedad bienhechora; Arubatat, la salvación; Ameretat, la inmortalidad. A ellos era añadido Sraosa, la piadosa, obediencia. Naturalmente, sin duda, para que, siendo en un principio de fuerzas iguales el triunfo del bien sobre el mal fuese más difícil y glorioso, a los 7 ángeles jefes del Ba'u Maná, a Sraosa, se oponían otros tantos demonios principales, cuyo nombre genérico, avéstico, no ha llegado hasta nosotros, pero que en Peleví son llamados Kamaricán. En nombre de estos espíritus malos, enemigos directos cada uno de ellos de los 7 buenos mencionados, son Akamana, Indra, Soru, Nanhetiyá, Taubi, Cerika y Ashama. De ellos, Indra, como ya sabemos, pasó a ser en la India dios de primera clase, a demonio en Persia. A primera vista parece un caso de mala suerte, pero si se considera mejor la cuestión, se ve que no, pues vale más ser algo importante en 2 sitios que en uno solo. Lo que explica que tantos abrumados ya de distinciones a causa de sus muchos méritos se pongan tan contentos cuando son nombrados algo, honoris causa, por ejemplo, en otro sitio, o les dan una cinta, una banda o una cruz que estiman mucho más, solo porque salen los periódicos, que los metros de unas y docenas de otras, todas variadas que podrían comprar fácilmente en las tiendas donde se vende esta chatarra. Acá Maná o Acá Maiyú, la transcripción de estos nombres del idioma original a otro es siempre un poco caprichosa y no hay que dar una gran importancia. Era el mal pensamiento. Sorú o Saurú no tiene sentido claro, pero parece que era el demonio del mal gobierno. Demonio que, por fortuna, hace mucho que no viene por aquí. Taurbí y Cerika corresponden etimológicamente a las ideas de potencia destructiva, de decadencia, de ruina, de cosa que se aja o se marchita. Asamá Daeva fue la primera manifestación del Asmodeo judeo-cristiano. Había, además, otros Daevas o demonios secundarios, entre ellos los Karafrastra,
nombre difícil de pronunciar sin lanzar perdigones, de los gatas que se han sido asemejados a los seres repulianos de la Biblia. Estos demonios secundarios, al revés que en sus descendientes judeocristianos, que salvo el gran jefe, ninguno recibió nombre particular. Ellos sí lo tuvieron. Recordemos algunos. Tarometi, el demonio de lo desmesurado. Mitaotá, el demonio de la palabra embustera. Araska, el mal querer, los celos, la envidia. Bizaresa, el tormento. Dudoitra, el mal de ojo. Apaosa, el demonio de la sequía. Vitaosa, el de los diluvios. Entonces, como ahora, no siempre llovía a gusto de todos. Es más, los diluvios debían ser frecuentes y de marca, cuando tantas leyendas se han formado en muchos sitios a propósito de ellos. Batodaeve, el demonio del viento, violento. Y otros muchos más, pues para cada calamidad había uno, como un espíritu bueno o santo, como aquí para todo lo bueno o que convenía. Todo ello sin contar los innumerables druk que encarnaban toda suerte de mentiras, engaños e ilusiones embusteras, pues eran demonios hembras. En fin, los frabastis iranios eran los ángeles de la guarda, dignos antecesores de sus congéneres cristianos, y que tal vez, sin duda, se descuidaban como aquí, obligando a sus mal custodiados a reunirse con Ahura Mazda antes de tiempo, o a deambular tullidos por el mundo. Se dirá que estas cosas ya nadie habla de ellas, que pertenecen a ese fondo legendario que siempre nace para ahorrar explicaciones más difíciles, necesarias para el ajuste de los detalles de toda creencia. Cierto, pero recogiendo su historia se ayuda a este deseo de verdad y de conocimiento incontenible ya por todas partes. A causa de ello, añadiremos que esta caída no apareció hasta un texto apocalíptico y tardía, además de apócrifo, el libro de Enoc. Ahora bien, gracias a este libro estamos perfectamente informados sobre la cuestión. Se sabe que el jefe de los revoltosos celestiales se llamaba Azazel, antiguo dios mandaíta, y que cuando el comando, como ahora se dice, de revoltosos, fue reducido por obra de los ángeles buenos, mandados por Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, Azazel, vencido, fue condenado a un lugar de suplicio que se encontraba entre las rocas de Beit Kadda, en las inmediaciones de Jerusalén. Luego, sin duda, Yahvé tuvo piedad de él y mandó que le soltasen. Tampoco en la tradición religiosa israelita anterior al destierro había noción alguna de que pudiera hacer pensar en los dos banderines de enganche, que por obra del interés o del miedo tanto ayudarían a procurar adeptos a las religiones que se inspiraron en el mandeísmo. Nos referimos al paraíso, al infierno y al lugar de expiación intermedio, conocido con el nombre de purgatorio. Antes del destierro, en Israel, el alma de los muertos, como ahora se dice, el elemento espiritual humano, el nefesh, el soplo, hálito, aliento, lo aéreo del hombre, iba al Sheol o Seol, lugar impreciso, sombrío, oscuro, donde permanecía sin pena ni gloria. Allí, como dice el texto bíblico, se reunía a sus pueblos, expresión extraña, de origen tribal, que indicaba que el ánima libre, ya de su envoltura carnal, ganaba el lugar al cual le habían precedido las ánimas de todos sus antepasados y congéneres, donde en adelante participaría con ellos de una existencia triste, aburrida, sin accidentes, sin brillo y sin fin. Cuanto se sabe del Sheol, además de esto, es que era un lugar sombrío, inerte, apagado, y que a él se descendía. Es decir, que se le imaginaba bajo tierra, variedad de infierno en el sentido latino de lo que hay más abajo. Pero nada en lo que a esta triste mansión afecta que encerrase ideas de recompensas o de castigos. Lo más favorable que les podía ocurrir a las almas era descender en paz al Sheol. Si no, habían cometido actos reprobables, como vemos en el libro de los Reyes.
Pero una vez allí, la misma existencia inútil, monótona y triste para todos. Por el libro de Job se sabe también que del Sheol no se volvía. Lo mismo que la nube se desvanece y desaparece, así el que baja al Sheol, de él no volverá a subir. Por el libro de Isaías, que allí hasta Yahvé era olvidado. Un salmo, el 6º, confirma aún esto. Nadie se acuerda de ti una vez muerto. ¿Quién te celebrará en el Sheol? Y en el Flequesiastés. En el Sheol, a donde vas, no hay ni obra, ni discursos, ni ciencia, ni sabiduría. Y era todo. Pero llega el destierro y el panorama cambia. Al contacto con las ideas escatológicas iranias surgen nuevas perspectivas. En vez de aquel lugar indiferente, triste y aburrido, nace una Gehenna, ya verdadero infierno. Y como contrapartida, cosa también desconocida antes, un paraíso, lugar de delicias. Veamos un poco estas palabras a través de la lingüística, pues nada como ella informa sobre el origen y nacimiento de los vocablos, o sea, de su creación antes que el tiempo y los hombres le diesen la significación con la que han llegado hasta nosotros. Y como las palabras son cuanto hay de real, a propósito de muchas cosas de aquí, el interés que ofrece conocerlas. La palabra paraíso era irania, pairi, o de Peridaeza, y no significaba otra cosa sino jardín cercado, recinto. Estamos, pues, muy lejos aún del sentido jardín de delicias que adquirió después. Esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento sino 3 veces, en el Cantar de los Cantares, en el Eclesiastés y en Nehemías, pero siempre con el simple significado de jardín cerrado, de parque, es decir, puramente material y laico. Lugares semejantes en los grandes templos de Asia Menor donde recibían el nombre de témenos, palabra que pasó al griego. La aparición, pues, de la palabra pardés en hebreo bíblico indica un préstamo más del léxico iranio al hebreo. El jardín del Edén no era un paraíso, aunque así le solemos llamar. El Génesis le denomina no pardés, sino gan, es decir, jardín, cosas distintas ambas de paraíso. La palabra griega paradeisos, de la que salió nuestro paraíso, no aparece sino en la Biblia llamada de los 70, o sea, en la traducción griega, donde es empleada para significar hora jardín, gan, hora pardés. Pero con el sentido de mansión celeste común a Dios y a sus fieles no se encuentra sino en textos apocalípticos cristianos, empezando por los evangelios, puesto que la buena nueva tiene como objeto principal anunciar que los tiempos se acercan y que la llegada o venida del reino es inminente.